Varias armas de fuego fueron incautadas tras operativo policial en el cantón Pujilí. El armamento no contaba con la respectiva autorización. Deslizamiento de tierra sepultó a obrero que cumplía labores de limpieza en una vía al noroccidente de Quito. Guillermo Lasso no reconocerá resultados de reconteo anunciado por el Consejo Electoral, mientras Lenín Moreno hizo un llamado para alcanzar acuerdos nacionales. Fiscalía tiene previsto recibir desde hoy versiones de personas convocadas en caso de presunta falsificación de documentos que involucra a la encuestadora Sedatos. En lo internacional, oposición venezolana desafía al régimen de Nicolás Maduro y retoma protestas en Caracas. El primer mandatario abrió la posibilidad de convocatoria a elecciones. Jueves 20 de abril del 2017, amigos, bienvenidos y bienvenidas a su informativo. Últimas noticias del mediodía, empezando una nueva jornada informativa. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Fernanda? Amigos televidentes, excelente tarde, como siempre agradecidas por su sintonía aquí en Últimas Noticias. Empezamos de inmediato con la información. Aquí iniciamos en la zona rural del cantón Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. Un operativo policial permitió la incautación de varias armas de fuego. Aparentemente eran utilizadas para la seguridad de una finca, pero no tenían los permisos respectivos. A la cabeza, agentes de la Unidad de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana de la DGI, aprovechando la madrugada, llegaban con elementos del GOE y la Fiscalía hasta una finca ubicada en el sector de San Francisco del cantón Pujilí, en busca de armas de fuego que presuntamente eran utilizadas de forma irregular. Según las denuncias, quienes brindaban seguridad a la propiedad en ocasiones supuestamente atemorizaban a las personas, aprovechando que estaban armados. Por moradores del lugar se ha manifestado que existe amedrentamiento con este tipo de armas. Con la orden judicial de allanamiento ingresaron a las viviendas. En una de ellas encontraron una carabina, otra arma recortada, 2 revólveres, uno de ellos en proceso de reparación, así como cartuchos nuevos y usados. El encargado de la seguridad de alguna forma intentó justificar las armas, denunciando que los robos por la zona son constantes. Existen armas que posiblemente estén en uso. También encontramos municiones hasta el momento. Pero para la autoridad, si no hay un permiso, la tenencia es ilegal y en este caso el responsable no contaba con documento alguno. Criminalística fijó y las 4 armas pasaron a cadena de custodia. Serán los análisis en laboratorio los que determinen si tal vez fueron utilizadas en algún delito en investigación. Antes de tener el arma tiene que hacer la tramitación respectiva para obtener los permisos. Si no tiene los permisos estaría incumpliendo con la ley. En este caso no han presentado los permisos. Ninguno. La autoridad dispuso revisar todos los inmuebles que estaban en la misma propiedad, unos que servían de bodega, otros como comedor, oficinas, además de la requisa minuciosa a los trabajadores que se desempeñaban como guardias. Por información reservada se conocía de que existía algún tipo de armamento aquí, lo que se ha realizado las labores de inteligencia y efectivamente se ha encontrado ese tipo de armas aquí. Tanto civiles como quienes hacen las veces de vigilantes no están autorizados a manejar armas que no estén debidamente registradas y con los permisos respectivos. Si es que no existe este registro, lógicamente estarían incumpliendo la ley y tener los permisos respectivos para poder trabajar. Si es que no es así, ya se convierte en una actividad ilegal. Una persona fue detenida para investigaciones y saber de dónde adquirieron el armamento. El operativo concluyó con la llegada del nuevo día. Desde Cotopaxi informó Iván Casamen. Y un muerto es el resultado de un triple choque en la vía Manabí-Guayas a la altura del paso lateral de Jipijapa. La Fiscalía está investigando este caso. Un triple choque dejó como resultado una persona fallecida en la vía Manabí-Guayas, a la altura del paso lateral de Jipijapa. Los vehículos involucrados fueron un tanquero de combustible, un tráiler y una volqueta. El hecho se registró cuando uno de los vehículos presuntamente se le habría explotado la llanta y aparentemente habría ocasionado el accidente. Como consecuencia hay una persona fallecida, la cual se trajo por medio del cuerpo de bomberos, estaba atrapada dentro de la carrocería del vehículo. Asimismo ya el departamento del OIAC, en colaboración con los compañeros de tránsito, se hizo el levantamiento del cadáver y se va a trasladar a Manta. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador estuvieron en el lugar del accidente.
mientras la Fiscalía investiga el caso. Sí, a la persona fallecida es un vehículo tipo tanquero y que ha recién descargado. O sea, parece los residuos que han quedado en el tanque se han regado en la vía y la vía se ha tornado peligrosa. Familiares de la víctima llegaron a este lugar. No sabemos nada todavía, solo sabemos que le ha impactado nos dicen que le impactó una volqueta. No sabemos nada más. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Un policía perdió la vida cuando su camioneta se impactó contra un camión mientras viajaba por la vía E25 perteneciente a la provincia de Los Ríos. El conductor del pesado vehículo huyó del sitio. Personal de la CTE realizó la extracción del cuerpo del uniformado. El choque denominado frontal excéntrico fue entre un camión y la camioneta que conducía el sargento segundo Freddy Zavala Veloz, quien viajaba, según los primeros datos, desde Mocache hacia el cantón Quinsaloma, de donde era oriundo. Producto del accidente resultaron daños materiales en los vehículos, tanto del camión como de la camioneta. Además, se pudo constatar el deceso de una persona que conducía la camioneta doble cabina. Era una gran persona, muchacho, y vecino, conocido. El accidente de tránsito se produjo en el kilómetro 139 de la vía Quevedo, a la altura del recinto El Guineo. El policía prestaba servicio en el cantón Mocache. Sus compañeros lamentaron la forma trágica en que perdió la vida. De los que conformamos el circuito Mocache también, porque es un compañero que se nos va, que el día a día vivía con nosotros, trabajaba todos los días con nosotros y es un lamentable fallecimiento del compañero. La CTE y su unidad de rescate tomó procedimiento en este caso. El cuerpo del sargento segundo Zavala fue trasladado a la morgue del cantón Ventanas y los vehículos a los patios de retención. Se desconoce el paradero del conductor del camión implicado en el percance. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y en la ciudad de Guayaquil, un accidente de tránsito dejó como resultado 2 personas heridas. El percance se registró cerca de la medianoche de este día miércoles en el norte del puerto principal. Se movilizaban en una motocicleta y resultaron heridos luego de impactarse contra una piedra en uno de los carriles de la avenida Carlos Julio Arosemena, al norte de Guayaquil. Pasa un camión y arroja una piedra. Y él al venir en su motocicleta se impacta con la piedra, porque eso fue algo fortuito que le cayó enfrente de la motocicleta. El compañero allá está bien grave. ¿Qué nomás tiene? La pierna, tiene abollada la pierna. Y también, no digo que casi le cae en la cabeza esa piedra, antes no falleció una desgracia peor. Para que no se viera un carro de la Metrovía, otro carro ahí, eso es peligroso. Eso. ¿Qué es peligroso, amigo? Esas piedras que están allá, los que están allá, falta la iluminación. Los heridos se movilizaban aparentemente en calidad de pasajeros. Según testigos, el conductor de la moto, quien al parecer era amigo de los afectados, huyó del sitio a bordo del vehículo, dejándolos tendidos en la calzada. Iban 3 en una motocicleta. Y ahí el accidente ocurrió y el conductor se fue. El conductor estaba bien, sino que ellos se habían chispeado producto del impacto. No, eso no está bien. 3 en una moto no está bien, claro. Son aparentemente 2 y ellos indican que son acompañantes y que el compañero de ellos que iba manejando que se ha ido y no se encuentra ni la moto ni el conductor de la moto. Sí. En esta ocasión no hubo conductores ni vehículos retenidos, informó Jorge Salazar. Un adulto mayor fue asesinado en la casa en que habitaba en Santo Domingo de los Áchilas. Al parecer el deceso se produjo por un malentendido con un conocido. Gran conmoción causó en los habitantes de la parroquia Puerto Limón de Santo Domingo el asesinato de don Teddy, un adulto mayor muy querido en el lugar. Él era tranquilo, aquí él no tomaba, él no salía. Él ha sido, durante el tiempo que yo vivo aquí, ha sido un buen vecino, un buen amigo. ¿No tuvo problemas con nadie? Aquí no tenía problemas con nadie, no tenía enemistad ni nadie. Es un ciudadano que todos conocemos acá, un adulto mayor tan conocido y querido por la ciudadanía. Al parecer el presunto asesino contó lo que había hecho a unos vecinos, los que enseguida constataron la trágica noticia.
Tranquilo pasó diciendo, no hagan bulla porque ya lo maté a te, dice. Ya cuando nosotros entramos, casualmente la cocina estaba prendida. Ha estado friendo unos maduros y lo ha cogido descuidado. Porque por atrás le pegó un puñalazo por aquí y ahí lo mataron. Se procedió a realizar el examen externo, se pudo observar a simple vista que únicamente tenía dos heridas, posiblemente por arma blanca. Se presume que el adulto mayor fue asesinado por no dar dinero a su verdugo. Siempre que se ponía borracho, él venía aquí a pedirle plata, así. La Policía Nacional realizó la investigación y levantamiento del cadáver en la casa donde ocurrió el crimen. El presunto autor fue detenido. Este momento lo trasladaron a la ciudad de Santo Domingo para sacarle el certificado médico y posterior será puesto a órdenes de la autoridad. En lo que va del año, en esta parroquia se han registrado 3 muertes violentas y en todos los casos se ha detenido a los supuestos criminales. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. 12:10 en Últimas Noticias TV. Un ciudadano fue asesinado con varios disparos en la ciudad de la Primavera 1, esto en el Cantón Durán. Según testigos, los autores del crimen llegaron en una furgoneta presuntamente para cobrarle una deuda. Lo llamaron a su teléfono celular para matarlo. Así lo narró el progenitor de la víctima, asegurando que su hijo, minutos antes, se encontraba dentro del domicilio. Estaba bañándolo. Y la que dice que lo llamaron fue porque él salió del cuarto, salido acá, y ahí le dispararon. Se escuchó una ráfaga nada más. Unos dicen 4, otros dicen 6, nada más. El cuerpo de Pablo, ciudadano de 53 años, quedó tendido en mitad de la vía, junto al ingreso hasta un recinto deportivo en la Primavera 1. Quienes presenciaron el crimen narraron lo sucedido. Y vinieron uno de una furgoneta y que le pague esa plata que tenía que pagarle. Y no tengo plata, le pararon y le metieron balas. 4 balazos le pegaron en el pecho, 3 en el pecho y 1 en la boca. Le realizaron varios disparos de arma de fuego. En este momento, Criminalística ha terminado de levantar y fijar varios indicios. Pese a lo expuesto por los testigos, el progenitor de la víctima aseguró desconocer si tenía problemas con alguien. A mí no me dicen nada, porque saben cómo ha sido mi carrera mía de no tener problemas con nadie. A uno no le dicen nada porque saben cómo he sido yo. Por versiones de los amigos del barrio, se conoció que ya habían amenazas en su contra. Anteriormente había sido amenazado por algunas personas y eso es lo que nosotros queremos establecer, cuál sería la causa de la amenaza y de pronto si tendría relación con el asesinato del día de hoy. El fallecido tuvo 5 hijos, uno de ellos aún es menor de edad. Sus deudos piden que lo antes posible se identifique al autor del crimen, informó José Morales. La policía decomisó en el mercado de San Roque decenas de sobres de droga. La sustancia ilícita era transportada por una mujer. Entre las estrategias policiales para combatir lo que es el microtráfico de drogas en el sector de San Roque, trabajan con agentes encubiertos quienes vigilan cualquier movimiento extraño. Es así que identificaron a una señora que llevaba un delantal y en el mismo una funda donde guardaba sobres de droga. Lo que pedimos es la colaboración de la ciudadanía para seguir con estos operativos y con resultados que benefician a la ciudadanía y sacar este mal que acecha a nuestra sociedad. Rápidamente, antes que se pierda entre la gente, fue abordada por los policías vestidos de civil para revisar sus pertenencias. La trasladaron hasta el regimiento Quito número 1. La mujer tenía en su poder 46 sobres de marihuana y 200 dosis de creepy, una droga elaborada en invernaderos, que por su mayor efecto tiene un costo más elevado en el mercado. Estaba como transeúnte con un canguro, en la cual tenía todas estas sustancias. ¿Es mayor de edad? Claro que sí. Presumen que se dedicaba al microexpendio. La dosis de marihuana cuesta $1, mientras la de creepy $2. Aparentemente fue sorprendida cuando empezaba su jornada, es decir, aún estaba cargada del dulce verde prohibido. La señora da unos nombres los cuales no registra dentro del sistema CIRNE, por lo tanto no se le podría ver los antecedentes que al momento si tiene o no los tiene. Por la cantidad encontrada en esta ocasión, difícilmente podrá justificar que se trata de una consumidora. Las dosis sobrepasan la tasa que estipula la ley. En Quito informó Iván Casamen. Y agentes de la unidad de desaparecidos de la DINASED ubicaron a personas desaparecidas hace 35 años. El hombre conoció por primera vez a su familia paterna.
En el cuarto piso del edificio de la DINASED se respiraba un aire de emociones encontradas. Hermanos por parte de padre y un tío esperaban la llegada de Julio César, quien viajaba desde Esmeraldas para conocer por primera vez a su familia paterna. Se aplicaron los protocolos de búsqueda y se pudo el día de ayer ubicarle en la ciudad de Esmeraldas. Lo tomó pues de la mejor manera, muy emocionado. Los minutos pasaban y los nervios iban apoderando de los parientes del hombre de 37 años de edad, quien cuando tenía 2 salió en brazos de su madre para nunca regresar. Hubo algún problema en este caso entre la madre del señor Delgado y su padre, lo cual pues llevó a que su mamá pues abandone en este caso el seno de la familia. Al fin llegó el momento. A paso lento, sereno y con los nervios de acero, apareció por la puerta para conocer a sus hermanas y tío, donde más de una lágrima corrió por las mejillas. Nunca supe nada, nunca era un bebé cuando mi mamá siempre me decía que tenía un papá. Quienes lo buscaron por largos años no podían creer lo que estaba pasando. Apenas hace 48 horas llegaron hasta la DINASED para poner la denuncia de la desaparición. Pero como tenían datos importantes, los agentes ataron cabos y se fueron hasta Viche, donde encontraron a Julio César Delgado. Feliz, contento porque me esperaba ver, no sé, ahorita, mañana, pasado. El hombre de 37 años de edad expresó que en algunas ocasiones intentó saber de su padre, pero se encontró con la noticia que falleció. Entonces continuó con su vida. Ahora es casado y tiene 2 hijos. No sabía nada de ellos, no tenía contacto, no tenía un número, no tenía dónde localizarlos, entonces pasé con mi mamá. Quien encabezó la búsqueda fue su tío Paco. Le prometió al padre de su sobrino que lo buscaría hasta encontrarlo, y así fue. La promesa se cumplió. Toda la vida he pensado en mi sobrino y me metí en la cabeza que tengo que encontrarle a mi tío, a mi sobrino prácticamente a como dé lugar. Un reencuentro emotivo donde los corazones latieron más fuerte y los ojos se humedecieron. 35 años de ausencia que terminaron en un solo abrazo. En Quito informó Iván Casamen. Así es, un obrero murió al haber quedado sepultado por un deslizamiento de tierra mientras realizaba labores de limpieza en la carretera. Esto ocurrió en el sector de Tanyapa, vía Nono. Esto queda al noroccidente de la capital. Bajo lodo, tierra, palos y piedras quedó este tractor en el que trabajaba limpiando la vía. Un hombre de aproximadamente 55 años de edad. Todo habría ocurrido en cuestión de segundos, pues no le dio tiempo a reaccionar. Estos servidores provinciales que se encuentran abriendo caminos, cuando de pronto se vino el flujo de lodo, lo arrastró algunos metros y lo atrapó. Fue muy difícil el rescate, era casi imposible encontrarlo con vida, ya que él estaba atrapado en la cabina y en la parte superior había gran cantidad de escombros. El lamentable hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana de este miércoles, en el sector de Bellavista, sobre la vía Nono Tandayapa, al noroccidente de Quito. El conductor del vehículo quedó atrapado entre los escombros y falleció. Al lugar acudieron equipos municipales de respuesta para apoyar en las tareas de rescate del cuerpo, que duró varias horas. Con la ayuda de maquinaria pesada, los rescatistas del Cuerpo de Bomberos, con el apoyo de la Policía Metropolitana y de los propios compañeros del Consejo Provincial, se pudo rescatar el cuerpo sin vida de este ciudadano. Finalmente, los organismos de rescate extrajeron el cadáver y lo trasladaron hasta la morgue para los trámites de ley. Con esta muerte suman 2 los fallecidos por los eventos relacionados con la actual época invernal por la que atraviesa la capital. En Quito informó Adriana Rojas. Y las lluvias siguen causando estragos en la capital. La mañana de este día jueves, el muro de una vivienda cayó en el centro de la urbe. Afortunadamente, no se registraron heridos. La mañana de este jueves 20 de abril, un sonido fuerte despertó a los moradores de esta vivienda ubicada en el sector de La Colmena, en el centro de Quito. Es que un muro de la propiedad cayó. O sea, de tantas aguas se ha remojado la pared de al lado de la vecina Yolita y mi pared también. Estamos asustados desde las 5:30 de la mañana. Los escombros estaban toditos ahí. Eran las 5:40 cuando sucedió el incidente. Los habitantes de la vivienda se comunicaron con el número de emergencia y aunque el susto fue grande, su presencia los tranquilizó. Nosotros recibimos la alerta de un colapso estructural y como vemos de ahí es el colapso por la saturación del suelo que nos produce la caída de del muro que sostenía las 2 casas. Al ser un muro fuera de la vivienda, no se procederá a la evacuación de la misma. Ventajosamente no existe heridos
Y según las evaluaciones que se hizo, no es necesario evacuar ni nada de eso, sino solo se va a retirar y que se construya el nuevo muro. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, las lluvias seguirán hasta finales del mes en curso. Por ello recuerde tomar las debidas precauciones y contactarse al 911 en caso de registrar alguna emergencia. En Quito informó Andrea Orbe. 12 del día con 19 minutos, en el kilómetro 70 de la vía Calacalí La Independencia se registró un deslizamiento de tierra que generó el cierre de esta importante ruta de acceso a la costa ecuatoriana. La fuerte temporada invernal ha generado varios estragos en diferentes zonas del país. Organismos de socorro acudieron al sitio para la remoción del material que obstaculiza la vía y poder así habilitarla lo más pronto posible. Mientras tanto, en Guayaquil, la torrencial lluvia que cayó la tarde de ayer inundó varios tramos de la avenida Juan Tancamarengo al norte de la ciudad, obstaculizando el tránsito. Después de 2 días de sol intenso y creyendo que de a poco se iba el invierno, la fuerte lluvia que se presentó en Guayaquil nos hizo pensar de otra manera. Solo en el sector de la Marta de Roldós eran decenas de vehículos los detenidos en la avenida Juan Tancamarengo, debido a la inundación que en ese momento la vía soportaba. ¿El agua hasta dónde le llegaba en este caso al carro? Hasta aquí. Es bastante alto. Demasiado alto. Un inconveniente fuerte lo de las lluvias. No había 2 días de sol y ahora esto. Exageradamente, sí. ¿Complicado esta situación? Bien complicada, compañero. Entonces, por ejemplo, la lluvia a todos nosotros nos ha afectado este día. A todo el mundo nos ha afectado a nosotros. De ahí que se divisaron los típicos automotores afectados por el temporal. El agua subió, dañando algunos vehículos. En algunos casos, la lluvia tapó parte de los carros que se sorteaban al tratar de pasar por la avenida. Complicado. Difícil la salida aquí en esto. Y ahora que hacemos esto es un mar, pues, por lo que vemos. Supuesto. Esto es la misma cuestión de todos los años. Pero es en esta zona que se inunda. En esta zona y más abajo, por el puente. Está inundado todo eso de dentro por agua. Caminar desde allá hasta acá, pero no es que no, como está cerrada, las cosas no van por ahí ni por acá tampoco. ¡Un río! No se esperaba, aunque todos los años lo mismo. Todos los años lo mismo. Esperando más mi hija y mi nieta, es lo que más me preocupa. Por varios minutos las filas vehiculares se mantuvieron. La preocupación se profundizó cuando en mitad de la vía un semipesado presentó desperfectos. Agentes del ATM llegaron para de a poco dirigir el tránsito en la zona, que se volvió conflictiva por el invierno. Informó Julio César Saona. Nos quedamos en el puerto principal. Ahora vamos a revisar algunos de los videos que usuarios publicaron en las redes sociales. En ellos se evidencia la magnitud de las inundaciones provocadas por la torrencial lluvia. En este video se puede observar la calle completamente inundada en el sector de Sauces 4, al norte de Guayaquil. Más adelante, a lo largo de la calle José María Egas, en Sauces 3, el panorama era similar. En este otro video enviado por un televidente se ve el estado del sector de la Alborada mientras llovía. En algunos tramos, el agua cubría las veredas.
Las calles secundarias también estaban anegadas. Mientras tanto, la avenida Baquerí zona sur también estaba cubierta de agua. En estas imágenes se observa la avenida Benjamín Carrión y el tráfico vehicular que se formó. En algunos casos, los conductores tuvieron que empujar sus vehículos. De esta manera, los televidentes dieron a conocer los estragos de las fuertes lluvias que se registraron en Guayaquil durante este miércoles, informó Luxiola Salazar. 12 del día con 24 minutos, es momento de una pausa en Últimas Noticias, pero al regresar reacciones en la Asamblea Nacional tras el recuento de votos y proclamación de los resultados oficiales, donde se ratifica a Lenín Moreno como el presidente de la República. Además, la Fiscalía cita a Guillermo Lasso, Polibio Córdoba y Alfonso Espinosa de los Monteros por exit poll de Sedatos. De esto y más al volver. Es un placer, amigos, seguir con ustedes aquí en Últimas Noticias. Como lo anunciamos en la Asamblea Nacional, se registran las primeras reacciones ante la ratificación de Lenín Moreno como presidente electo. Desde la bancada oficialista se asegura que ahora será momento de emprender un diálogo nacional, mientras que en sectores de oposición se afirma que la situación política del país será complicada. En la bancada de Alianza País aseguran que el show orquestado desde la oposición ha terminado. Esto luego de que el Consejo Electoral ha ratificado el triunfo de Lenín Moreno como presidente electo. Bueno, está legitimado en el poder, ya que es la voluntad popular la que ha llevado este espacio. Claramente se ve que lo único que aquí hay es un capricho de un movimiento político que no sabe ser perdedor. Y por lo tanto calienta las calles. Aunque en filas del movimiento Creo aún se ratifica la posición de que en las últimas elecciones hubo un fraude y que el recuento de votos no fue más que un intento de legitimar a Moreno en la presidencia. El gran problema es que el 60% de los ecuatorianos tenemos dudas. Yo creo que un gran porcentaje, inclusive de los que votaron por el licenciado Moreno, tiene dudas. Si es que ganó en buena lid, pues que se demuestre que ganó en buena lid. En otra parte de la oposición hay cautela. Dicen que esta ratificación no es nada más que un paso que hay que aceptar, pero con ciertas reservas. Lenín Moreno deberá dar un giro por lo menos de 180 grados si no quiere tener a la ciudadanía en las calles del país. En Alianza País reconocen que ante la situación política del Ecuador, la única salida es el diálogo. Aseguran estar dispuestos a abrir las puertas para una gran concertación nacional. Impulsar el diálogo, brazos abiertos, ha dicho nuestro compañero Lenín Moreno, para, cumpliendo la ley, establecer un gobierno y con un presidente que reconozca que hay ese segmento de la población que cree en otra posibilidad. Y en esa posición, los socialcristianos están de acuerdo. Basta de tanta prepotencia. Ojalá se produzca una transición del autoritarismo hacia mayores niveles de tolerancia democrática. Informó Javier Gallo. Y más de 10 personas fueron convocadas por la Fiscalía a rendir su versión en torno a la denuncia por presunta falsificación de documentos en la que habría incurrido la encuestadora Sedatos y Liber Costas en relación de un exit poll divulgado en los comicios del pasado 2 de abril. Los ex candidatos presidenciales Guillermo Lasso, Andrés Páez, el titular de Sedatos, Polibio Córdoba, el periodista Alfonso Espinosa de los Monteros, son algunos de los llamados por la Fiscalía Provincial de Pichincha a rendir su versión libre y voluntaria en la indagación que se abrió el pasado 29 de marzo en contra de la empresa Sedatos y Liber Costas por el presunto delito de falsificación y uso de documentos falsos, según consta en la citación emitida por el organismo. Esto en base a la denuncia hecha por la asambleísta oficialista Rosana Alvarado, quien acusó a ambas firmas de supuestamente haber falsificado documentos y haber hecho fraude en el exit poll divulgado en la segunda vuelta electoral el pasado 2 de abril. Córdoba está llamado a declarar el próximo 27 de abril. El mismo día, dentro de la investigación, la Fiscalía también requirió las versiones de Carlos y Nancy Córdoba, ejecutivos también de Sedatos. Asimismo, el binomio Lasso Páez están citados para el 28 de abril a las 14:30 y 15:30 respectivamente. Ese día también están llamados Iván Correa, directivo
ejecutivo de Libercostas, y Fernando Coronel, jefe de campaña del líder de Creo. Mientras que el periodista y presentador Alfonso Espinosa de los Monteros está citado para este jueves 20 de abril a las 15 horas. Recordemos que la Fiscalía y la Policía, durante un operativo como parte de la investigación, allanaron las oficinas de Sedatos en Quito y Guayaquil el pasado 8 de abril y se incautaron archivos físicos, documentales, digitales y equipos informáticos. El delito de falsificación y uso de documentos falsos que se investiga está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal con una sanción de 5 a 7 años de prisión. En Quito informó Adriana Rojas. Diversas reacciones genera el proyecto de ley presentado en Asamblea Nacional. El Frente Unitario de Trabajadores FUT argumenta que a través de la propuesta se pretende acallar a las organizaciones opositoras al régimen. Preocupadas dicen sentirse algunas organizaciones sociales y sindicales por la presentación en Asamblea Nacional del proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social. El sindicalista Mesías Tatamuez explica algunos cuestionamientos. Yo quisiera que toda ley no sea una ley que hacen cada ley para cada gobierno. Eso es lo más grave para el Ecuador. Desde un sector de los trabajadores se afirma que el proyecto está basado en el Decreto Ejecutivo 016, en vigencia desde el 2013, el cual lo califican como violatorio a la Constitución. Tatamuez sostiene que el régimen se ha valido del Decreto 016 para disolver a la Unión Nacional de Educadores y Fundación Pachamama. Usted ve ahorita el Decreto 16 lo quieren hacer ley. Y el Decreto 16 sabe lo que hace. Es derogar, a terminar con las leyes realmente y con el tipo de organización. Joana Cedeño, asambleísta de Alianza País, es la proponente. El objetivo primordial de este código es precisamente fusionar toda la normativa existente sobre participación ciudadana, evaluar luego de que han transcurrido alrededor de 8 a 9 años desde que aprobamos estas normativas. Cedeño descarta que se pretenda aplicar sanciones a las organizaciones sociales. No existen sanciones para las organizaciones sociales. Las sanciones de las cuales habla este código son sanciones al funcionario, a los funcionarios o a las autoridades que limiten o que impidan los derechos de participación, que por ejemplo limiten o impidan el uso de la silla vacía, que realicen asambleas, audiencias públicas con favoritismo político. Proyecto de ley que nace con una medida cautelar interpuesta por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para que se suspenda su trámite. Si bien es cierto, se toma en cuenta el decreto 16 y se lo incorpora dentro de la normativa, este es un tema que tendrá que revisarse. Nosotros invitamos a todas las organizaciones que han hecho pronunciamientos públicos a que se siente con la Comisión de Participación Ciudadana para que analicemos de manera integral primero la propuesta. Se espera que el proyecto sea aprobado para su tratamiento en este periodo legislativo, informó Héctor Romero. Arrancó el análisis en primer debate de la ley que viabiliza la aplicación de la consulta popular que prohíbe que funcionarios públicos tengan dinero o bienes en paraísos fiscales. La propuesta de ley también incluirá a los ciudadanos que se postulen como candidatos en las próximas elecciones. El proyecto de ley fue puesto a consideración del Pleno de la Asamblea. Para dar viabilidad a la consulta popular, se deben reformar varias leyes, incluido el Código de la Democracia. Es que tras la elección, la mayoría de ecuatorianos votó a favor de la propuesta presidencial de impedir que funcionarios y dignatarios posean dinero o bienes en paraísos fiscales. Pero dentro de la Asamblea se busca extender esta normativa, es decir, que cualquier persona que quiera ser candidato deberá deshacerse de bienes y repatriar el dinero que posee en paraísos fiscales. Tendrían que hacer una nueva declaración como requisito para poder inclusive inscribir esa candidatura y de esa manera cumplir con lo que establece el proyecto de ley. Y precisamente la aplicación de esta normativa causó revuelo dentro del Pleno, con críticas de la oposición al oficialismo, pues aseguran que la ley es direccionada para un partido político, para Guillermo Lasso, para que después de un año no absolutamente tenga derecho político. Cosa que fue rebatida desde la bancada de Alianza País. Qué pena que usted se preste para defender a la banca. Qué pena que usted se preste para ensuciar el nombre de las personas. No nos da vergüenza pedir la lista de Odebrecht. No nos da vergüenza decir a ustedes
que la consulta popular no fue necesaria. El proyecto además contempla que para las autoridades electas, presidente, vicepresidente y asambleístas que incumplan la norma, la única salida será la destitución mediante juicio político. ¿Por qué? Porque la pregunta de la consulta popular es sumamente clara. Habla de funcionarios públicos y dignatarios de elección popular. El primer debate de esta ley concluyó y se espera que antes de terminar este periodo legislativo, la normativa pueda ser aprobada en segundo debate. Informó Javier Gallo. 9 miembros de la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción se presentaron a la audiencia por la querella interpuesta por el contralor Carlos Polit por una supuesta calumnia en su contra. Tras varias horas de diligencia, se anunció que el fallo en este caso se dará a conocer esta tarde. Isabel Robalino, de 99 años de edad, fue la primera en entrar a la audiencia de conciliación y juzgamiento. Yo estoy segura de lo que hago y no hago mayor caso de lo que diga el señor Contralor. Seguimos adelante en nuestra lucha contra la corrupción. Ella junto a 8 personas más pertenecen a la autodenominada Comisión Anticorrupción y están siendo imputados por el supuesto delito de calumnias en contra del Contralor General del Estado, pues en el 2016 los comisionados presentaron una denuncia por un supuesto sobreprecio en la compra de un terreno para la refinería del Pacífico, que fue desestimada y se la declaró maliciosa y temeraria. Por ello, Polit emprendió procesos penales y civiles. Porque el juez está diciendo que esa denuncia no ha reunido los elementos ni de hecho ni de derecho para que se pruebe una infracción. Es decir, aquí hay una falsa imputación de un delito, y ese es el delito de calumnia por el cual estamos aquí presentes. Los comisionados imputados se opusieron a la conciliación, por lo que se pasó a la etapa de juzgamiento. Bueno, estamos absolutamente tranquilos, no pudieron probar de modo alguno que hubo una calumnia, pretendieron probarlo con una denuncia, la ley prohíbe que la denuncia se aprueba, no tienen alternativa alguna de condena, por cuanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe que en casos de funcionarios públicos en asuntos de interés público y además cuando se ha denunciado actos de corrupción puedan existir condenas penales. Además, el ejercicio de la acción está prescrito. El abogado cometió un error procesal y presentó la querella fuera de tiempo. Al haberla presentado fuera de tiempo, este proceso en realidad ni siquiera existe. Luego de aproximadamente 10 horas de audiencia, se indicó que el fallo lo dará la jueza este día jueves. Polit solicita el pago de $100.000 por cada uno de los imputados y una pena privativa de libertad de 2 años. El contralor no asistió a la diligencia y justificó su ausencia por encontrarse en Washington, en una reunión de las organizaciones de Estados Americanos. En Quito informó Adriana Rojas. 12 horas con 38 minutos y luego del bloqueo de la vía Loac-Santo Domingo, protagonizado por un grupo de transportistas por la apertura del peaje en el kilómetro 88 por parte de la Prefectura de Santo Domingo, las autoridades de ambas prefecturas exponen su versión sobre si debe o no operar dicho peaje. Continúa la polémica sobre el cobro del peaje en el kilómetro 88 de la vía Loac-Santo Domingo, que desde este día lunes inició la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas. Esto luego de que un grupo de transportistas cerró la vía durante varias horas en rechazo a la medida. Ellos anunciaron más bloqueos de continuar con el cobro. La prefecta encargada de Pichincha, Marcela Costales, explica su oposición a la apertura del peaje, pues asegura que no existe ninguna disposición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que faculte el cobro. La comunicación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que reza textualmente: una vez que se cuente con el modelo de gestión que viabilice la ampliación de la vía delegada Loac-Santo Domingo, se podrá proceder con la operación de las estaciones de peaje autorizadas por el MTOP. Mientras tanto, se deberá mantener el esquema tarifario de cobro actual en el peaje de Aloac. Tiene que ser una tasa por servicios. Es ilegal cobrar una tasa para hacer luego una vía o para construir tal cosa, y sin embargo le están cobrando. Nuestro peaje es independiente de la administración de la Prefectura de Pichincha, y nosotros a quienes nos regimos es al Ministerio Rector, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y hasta la fecha nosotros seguimos operando con normalidad y no hemos recibido ninguna observación por escrito de algo diferente a aquello. Mientras que el prefecto de Santo Domingo, Giovanni Benítez, expresa lo contrario y explica la necesidad del cobro del peaje para la adquisición de recursos y así continuar con la ampliación de la vía. Tuvieron todos los años para invertir en Santo Domingo y que no hicieron un solo metro lineal de ampliación,
y solamente hicieron inversión en mantenimiento, la ciudadanía de Santo Domingo tomará su postura y tomará las decisiones que tenga que tomar, pero la vía tiene que ampliarse lo más pronto posible. Cuando se dio este conflicto, se decidió que se iba a hacer mesas de trabajo para llegar a determinar un modelo de gestión económica que permita que nosotros continuemos con la ampliación de la vía y que Santo Domingo pueda hacer el trabajo que tiene que hacer en el tramo que es de su delegación. 3 reuniones se concitaron, a 2 reuniones no asistió el señor prefecto de Santo Domingo de los Áchilas. El equipo técnico de nuestro gobierno provincial estuvo siempre presente, estuvo realizando el trabajo que ordenaron sus autoridades. Según un convenio suscrito en diciembre del 2014 y enero del 2015, el ministerio le otorga a la prefectura de Santo Domingo también la administración de la vía desde el kilómetro 72 al 101. Por esta vía transitan alrededor de 12.000 vehículos diarios y el bloqueo de 8 horas causó la pérdida de $16.000 por la suspensión del cobro del peaje de Aloaj. Informó Alison Corral. 12 del día con 41 minutos. Inició la construcción de la estación del Metro de Quito en San Francisco. Los primeros trabajos serán de excavación y colocación de pilotes. Los hallazgos arqueológicos localizados en la zona serán exhibidos en la parada, como sucede en las grandes capitales del mundo. Luego de un año de estudios, la Plaza de San Francisco tiene luz verde para la construcción de una de las 3 estaciones del Metro de Quito. Los trabajos iniciaron en el ala norte del sitio, terreno en el que no existe ningún hallazgo arqueológico. Son unas columnas de hormigón armado que conforman las paredes de la estación para posteriormente sobre el terreno ejecutar la losa de cubierta, el techo de la estación, y después reponer en superficie la plaza tal y como estaba originariamente. Se estima que estos trabajos duren aproximadamente 8 meses. Luego los arcos y escalinatas de Cangagua, además de restos de cerámica presumiblemente de los siglos XVI, XVII y XVIII, encontrados debajo de la plaza, se moverán para más tarde ser exhibidos en la estación. Dentro de la estación, como se hay en otras partes del mundo, se va a incluir una muestra museográfica de los hallazgos encontrados y que además va a incluir parte de la historia de la plaza. Según los representantes del Metro de Quito, la obra no afectará a los moradores ni transeúntes del centro de la urbe. En principio no, lo único aquí cuando hagamos el piñón de la estación, la nariz de la estación, habrá que cortar un tramito de la calle José de Sucre para ejecutar esa parte de la estación y posteriormente cuando ejecutemos la última fase, que será allí, habrá que cortar otro trocito de la calle Bolívar durante un tiempo mientras ejecutamos esa parte pequeñita de la obra. Además, la UNESCO, el Instituto Nacional de Patrimonio y el Cabildo monitorearán durante el proceso de construcción el buen manejo de estos hallazgos. Para que obviamente todos los ciudadanos quiteños tengamos la garantía de que se está cuidando y preservando el patrimonio de esta ciudad. Con el inicio de los trabajos en San Francisco, ya se contabilizan 36 frentes de obra a lo largo de la urbe. La próxima parada que se construirá será la de la Universidad Central, informó Sofía Vintimita. 12 del día con 43 minutos, amigos. Es momento de revisar esas noticias destacadas que son parte de nuestra portada del Diario de la Tarde y en circulación en las calles de Quito. Últimas noticias hoy, jueves 20 de abril del 2017, Día de la Dolorosa para esos fieles católicos creyentes. Cantuña ahora usa tractores. Esta mañana, bien tempranito, empezaron hoy los trabajos para la construcción de la estación del metro en la Plaza San Francisco. Vimos un reportaje especial hace pocos minutos y un lío en la conexión de Quito con la costa. ¿Por qué? Nos contará Carlos Mora. La lluvia daña 4 casas, sigue el fuerte temporal. Y en nuestro suplemento, en la casa Mime al Gato, con un buen cepillado. Además, hoy empieza la gran fiesta de la Quito. Últimas noticias, 15K, esa carrera tan importante. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Cuéntanos cuál es el inconveniente, cuáles son los problemas que se han generado para esta conexión en las vías entre Quito y la costa ecuatoriana. Buenas tardes, María Fernanda. A ti, a los televidentes, hay 2 problemas que complican la conexión entre Quito y la costa. Estos son, por un lado, el derrumbe que hay en la vía Calacalí, la Independencia, donde está interrumpido el tránsito desde esta mañana. Las autoridades están ahí tratando de habilitar la vía y eso obviamente complica ir hacia la costa desde la capital. Y el otro problema es el que se presentó en la vía Aloaj Santo Domingo. En este caso no por derrumbe, sino por interrupción de los transportistas que están en desacuerdo con el pago de un nuevo peaje en la zona. Pero la policía logró habilitar el paso en el peaje de Aloaj
Sin embargo, no se descarta que pueda seguir habiendo este tipo de complicaciones porque el tema del peaje todavía no se resuelve del todo. Bueno, todavía existe malestar por parte de los transportistas. Vamos a ver cómo se soluciona este problema al transcurrir las horas. Y vamos a hablar sobre el fuerte temporal que está viviendo el país, porque siguen siendo afectadas algunas viviendas. En la capital, 4 casas fueron afectadas esta madrugada por la intensa lluvia que se registra desde las primeras horas del día de hoy. 2 casas en el barrio de La Colmena y otras 2 casas en el sector de Santa Rosa de Chillogallo, acá en el sur de Quito. Las personas que estuvieron involucradas, las familias, fueron evacuadas. Afortunadamente no se registraron heridos, pero claro, hay serias afectaciones a las viviendas de estas personas, son consecuencias de las lluvias en la ciudad. Así es, hay que tomar precauciones y llamar a las autoridades pertinentes. Y hoy estamos de fiesta porque es el lanzamiento de la carrera más importante del país, la 15K. Últimas noticias y hoy estrenaremos canción oficial y la nueva camiseta, Carlos. Así es, empieza ya la edición 57 de la tradicional carrera Quito Últimas Noticias 15K, organizada por este grupo editorial. Efectivamente, esta noche se hará el lanzamiento oficial y ya todo empieza a correr desde el día de mañana. Ya se pueden inscribir las personas, vamos a tener todos los detalles, obviamente. ¿Cuántos cupos? En nuestras ediciones. Hay 18,000 cupos como el año anterior, así que todos están invitados, por supuesto, a inscribirse y a ser parte de esta gran fiesta atlética quiteña. Una fiesta, sin duda, y pueden seguir el lanzamiento a través de Facebook Live esta noche a las 19 horas, no se lo pierdan. Y para finalizar, vamos a hablar del suplemento de los días jueves. En la casa hablamos del cuidado de nuestras mascotas. Sí, en esta ocasión hablamos de la importancia del cepillado para los gatos. Ellos, si no se les cepilla constantemente, pueden hasta tragarse el pelo y eso podría ser, por supuesto, un problema de salud para los felinos. Así que ahí le estamos dando algunos consejos, recomendaciones de cómo hacerlo. Muchísimas gracias, Carlos. Que tengas una excelente tarde. Es momento de una nueva pausa aquí en Últimas Noticias, pero al regresar tendremos toda la información internacional porque en Venezuela continúa la jornada de manifestaciones. Los detalles en pocos minutos. Mientras tanto, en Colombia aumentan a 19 los muertos tras un deslizamiento de tierra en Manizales. Ya volvemos. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engañes, hay que ser sincero. Y queremos recordarles que los próximos 21 y 22 de abril la Fundación Cecilia Rivadeneira realizará una colecta en 5 ciudades del país. El objetivo es recaudar fondos para ejecutar proyectos en beneficio de los niños con cáncer y sus familias. Ser un espacio de esperanza y confianza para los niños y las familias que enfrentan el cáncer es el propósito de la Escuela Granja de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Según datos de la organización, el 62% de las madres de estos pequeños dejan de trabajar para cuidar de sus hijos, lo cual genera en la mayoría de los casos cambios en la estructura familiar. También está enfocada en los hermanos. Los hermanos de los niños con cáncer quedan muy solos en provincia o muy solos en sus casas y son sujetos de problemáticas sociales muy complejas, como abandono de su madre o de su padre o de sus hermanos, de maltrato infantil. Actividades lúdicas, formación tecnológica, proyectos de emprendimiento y acompañamiento médico son parte de las propuestas innovadoras de este proyecto social que contribuye con los padres, hermanos y niños de quienes luchan por vencer esta enfermedad. Nuestro gran sueño es que sean los cuentos y los libros los aliados de los niños en los hospitales. Estas herramientas que van a permitir a los niños utilizar su imaginación para teletransportarse. Por ejemplo, en este avión, la idea es que los niños se puedan teletransportar cuando Elliot surcó los Andes, por ejemplo, ¿no? Y fue el primer piloto en pasar la cordillera de los Andes en el Ecuador, ¿no? O pensar que estas mariposas que están aquí realmente pueden volar. En el mundo, el 85% de los niños con cáncer, luego de someterse a un tratamiento, tienen posibilidad de sanar. Sin embargo, en nuestro país, el 45% de los pequeños abandona el tratamiento por múltiples factores, en su mayoría económicos, lo cual ocasiona vulneración de derechos y depresiones que pueden incidir en recaídas. Las grandes transformaciones que anhelamos para nuestros pueblos, para nuestras comunidades, tienen que venir de la mano del cambio de conciencia colectiva.
En el año 2016, 350 familias se beneficiaron del acompañamiento psicológico y médico brindado por la Escuela Granja, entidad que espera plasmar nuevas sonrisas en los rostros de las familias luchadoras, luego de la colecta que se realizará el próximo 21 y 22 de abril, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Riobamba. Porque la vida está llena de momentos de alegría y también de momentos de tristeza, lleno de retos y de oportunidades, ¿no? Y yo creo que lo fundamental es celebrar la experiencia humana con optimismo. Más de 3.000 voluntarios a escala nacional estarán en las principales vías de estas ciudades, convencidos de que es posible construir sociedades más justas, solidarias e incluyentes, informó Sofía Vintimilla. Recuerden entonces, en 5 ciudades de nuestro país, más de 3.000 voluntarios poniendo el corazón en las calles, y sabemos que ustedes también van a abrir el suyo y proveer para estos pequeñitos y sus familias. Así es, amigos, están invitados a esta colecta a nivel nacional que se realizará este viernes y sábado. Sabemos del gran corazón, repetimos y reiteramos porque estamos seguros que ustedes ayudarán a que estos niños que tienen cáncer puedan seguir su vida, su lucha, su batalla junto con sus familias y que sigan adelante estos proyectos en beneficio de ellos, gracias a la Fundación Cecilia Rivadeneira. Y ahora les contamos que las inscripciones para el régimen Sierra ya empezaron en la página web del Ministerio de Educación. Más detalles en la siguiente nota. Las inscripciones para quienes deseen estudiar en las unidades educativas fiscales en el ciclo Sierra se abrieron desde el 17 de abril hasta el 17 de junio. Los niños de educación inicial, que son de 3 y 4 años de edad, los niños de primer año de educación general básica, que son de 5 años de edad, y niños y jóvenes que quieren trasladarse de una unidad educativa particular, fiscomisional, municipal, al sistema educativo fiscal. Para inscribirse debe ingresar a la página web www.juntos.educacion.gov.es. De lunes a domingo, las 24 horas, ¿no es cierto? Y los requisitos que tenemos ahí: número de cédula de identidad del representante, número de cédula de identidad del aspirante, del niño, la niña o el joven, y la planilla de la luz. Para quienes no pueden realizar esta inscripción vía online, también pueden acercarse a los distritos educativos en un cronograma según el último dígito de la cédula. Tendrían que averiguar en la página web o en el distrito la sede más cercana, los días lunes los que terminan en 1 o 2, los días martes los que terminan en 3, 4, miércoles los que terminan en 5, 6, jueves los que terminan en 7, 8 y viernes los que terminan en 9, 0. ¿Verdad? Cuando van a las sedes de autoservicio o de ayuda, tienen que llevar la cédula del representante, el número de cédula del estudiante, no la cédula, sino solamente el número, y la planilla de luz. Cuando se trata de traslados, es decir, cuando los estudiantes se cambiaron de una institución educativa a otra, es necesario llevar la libreta de calificaciones. Si no tienen el papelito de promoción. Cuando en una familia ya hay niños estudiando en determinada unidad educativa y sus padres desean que sus hermanos menores estudien en el mismo lugar, sí, acercarse del 5 al 17 de junio a las sedes tradicionales, que están en los distritos y en varias instituciones educativas, se hace la inscripción para garantizar que el niño pueda ir a la misma escuelita en la que está estudiando el hermano. En caso de migración, educación intercultural bilingüe, reinserción escolar o necesidad especial, el periodo de inscripciones es... Eso hay que ir personalmente al distrito o a las instituciones educativas que tienen sedes. Esto lo pueden hacer del 5 al 17 de junio. Si tiene alguna duda, puede despejarla a través de la web del Ministerio o llamando al 1-800-33-82-22. Tenemos de lunes a domingo de 7 a 21 horas. Recuerde que todos los trámites son gratuitos. No caiga en estafas ni sea cómplice de las mismas. Denuncie las irregularidades. En Quito informó Andrea Valareso. Hasta aquí la información. Gracias por todo. Una buena tarde. Una excelente tarde y no se olviden el informativo del Comercio TV, 18 horas con 55 minutos. Un abrazo.